Muy buenos días, hoy estamos en la lección 101 que nos dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. En la lección 100 decía, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. ¿Cuál es mi papel aquí? Mi papel es ser feliz. También se dice, mi papel es perdonar. Entonces tiene que ser que no puedo ser feliz si no perdono. Pero más allá de ello, vamos a ir hablando un poquito de la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Cuidado con esto, porque que no nos lleve a la desigualdad, a la diferencia, a decir, sí, Dios me ama mucho y su voluntad para mí es que yo sea feliz. Tenemos que entender que cuando estamos hablando para mí, lo tenemos que entender de forma individual, pero sabiendo que no hay individual, que todos somos uno. Por lo tanto, aquí no hay distinción. Dios nos ama a todos por igual, en el más alto nivel de amor. Por lo tanto, para todos, su verdadero deseo es que seamos felices. Pero en realidad, la felicidad no la vamos a buscar. La felicidad está en nosotros. Lo que tenemos es que eliminar los problemas por los que no vemos esa felicidad en nosotros. ¿Cuál es el problema básicamente? Nuestra idea de que hemos pecado. Nuestra idea, ¿y qué implica el pecado? Que creemos estar separados de Dios. Recordemos que solamente tenemos un problema y solo hay una solución. El problema es creer que estamos separados y que nos separamos a causa de un pecado. Entonces eso nos genera culpa. Pero entonces miren, esto es bien interesante, de cómo se va creando eso en nuestra mentalidad. El tema es lograr cambiar el sistema de pensamiento del ego por el sistema de pensamiento del amor. Es cambiar nuestra mentalidad. Por eso, para ello, ¿qué es lo que tenemos primero que hacer? Ver cuál es nuestra percepción que tenemos con respecto a Dios para poderla sustituir, para poder cambiar ese error, esa idea ilusoria por una verdad. Dios es solo amor. Él no da castigo, nos castigamos nosotros mismos, todo nos los damos o nos los quitamos nosotros mismos. Dios lo único que ha hecho con nosotros es extender su amor y en el amor está la felicidad, dicha y paz. Entonces, cuando no somos felices es porque tenemos una culpa. Entonces, lo que tendrías que preguntar es cuántas veces cuando te pasa algo que te sientes feliz, te dices, oye, esto no es tan bueno para ser verdad. O si tengo esto que es bueno, significa que el golpe va por otro lado. Eso lo escuchamos muy comúnmente. Decimos, a ver, me está pasando esto algo bueno, estoy nervioso porque algo malo me va a pasar, porque la felicidad no puede aguantar tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera estamos esperando que venga esa culpa que nosotros creemos dentro que por la cual merecemos castigo. Entonces nos pasa algo que nos gusta, estamos felices, pero entonces tenemos así como un miedo de que algo malo va a pasar. Y en ese algo mal va a pasar, vamos a tener los testigos de que tenemos la razón. El ego siempre quiere tener la razón. Entonces, como el universo complace, nosotros estamos como esperando a que venga aquello que nos demuestre que Dios no es amor, que estamos separados de Dios, que merecemos castigo y que el estado de felicidad es una ilusión y vamos a tener los testigos que nos den la razón. Esos testigos pueden ser en cualquier tipo de experiencia, no solamente en personas, sino en experiencias de otro tipo, de salud, de dinero, de desasosiego de cualquier modo. Entonces tenemos que pensar en algo. ¿Cómo vemos a Dios? Vemos como que es un padre que lo que tiene es como un papel donde nos va anotando todas las facturas que más adelante tengamos que pagar, porque entonces allí es lo que el ego va creyendo y entonces así sí se justificaría si tenemos esa idea de Dios, el huir de Dios. Fíjense que esto está tan integrado en la sociedad como cuando las personas dicen, pero ya va, Dios no puede existir o Dios no es amor, porque fíjense, toda la pobreza, toda la tristeza, todas las guerras, todo eso, Dios no existe. Claro, se tiene una idea de que Dios es el que genera todas esas situaciones, de que Dios es un Dios vengativo, entonces prefiero pensar que no existe. Yo misma, si yo pensara que Dios me va a castigar, que Jesús no es amor, que lo que están es como enfadados con todo el mundo, yo la verdad que yo diría, no, yo prefiero la separación, yo prefiero estar separado y yo resuelvo. Pero aquí nos están diciendo, date cuenta que esa idea es una mentira total. Entonces sí, tenemos un error en la mente de que creemos estar separados de Dios, pero tenemos que entender lo que dice aquí el curso. El error implica corrección, pero el ego te dice, el error implica castigo.
Y nos castigamos mucho continuamente sin darnos cuenta. Entonces, la invitación aquí es primero saber que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hagamos el ejercicio una vez por hora durante 5 minutos donde digamos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y permanezcamos allí. Permanezcamos 5 minutos allí permitiendo que esa idea se integre, que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros al haber nosotros puesto nuestra pequeña dosis de buena voluntad para que así sea. Y en el transcurso del día repitamos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, entendiendo que para mí es para todos también, no es que yo soy más especial que todos. El especialismo genera sufrimiento de una forma o de otra. El especialismo nos pone en comparación. Cuando nosotros comparamos de alguna u otra forma, tenemos que poner a alguien por encima del otro y ahí estamos en separación total. A ver, por ejemplo, esto quiero darle un matiz. Si nosotros vemos una persona que nos gusta lo que hace o quisiéramos hacer lo que esa persona hace, entonces no es que es superior a mí. Yo digo, oye, ¿sabe algo que yo no sé? Entonces voy a investigar cómo lo hizo, cómo aprendió, para yo poderlo aplicar a mi vida si lo deseo hacer. Pero no es desde la admiración de que es superior a mí. O yo he hecho unas cosas que otras personas no han hecho, entonces yo los veo como pequeños. Entonces vamos a entender eso. La voluntad de Dios para mí, y cuando digo mí, estamos incluyéndolo a todos, porque todos somos uno, es perfecta felicidad. Esa es la verdad. Pues el pecado no existe. Fíjense que aquí las dos nos dice la verdad, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, pero después nos aclara que, ojo, cuando nos saboteamos con esta idea, cuando creemos que no somos merecedores, el pecado no existe ni tiene consecuencias. Y también nos dice, esa es la verdad, pues el pecado no existe. Entonces, vamos a leer un momento el párrafo número 6, que es muy interesante. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. Aquí nos está hablando de una de las leyes espirituales de Dios, que es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto, fíjense, nos dice, el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. Por lo tanto, el sufrimiento es el efecto, es la consecuencia de creer en el pecado. Entonces, ¿cuáles son los efectos de creer en el pecado? De creer que me he separado de Dios. Es la culpa, el miedo y el dolor. Por lo tanto, cada vez que yo estoy en culpa, en miedo, en dolor, hay una idea de que he pecado y que me he separado de Dios. Entonces tendría que pensar, entonces nos dice aquí, la dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. El dolor es un error que se puede corregir mediante el perdón. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. O sea, las consecuencias del pecado no existen, pero las experimentamos porque están en nuestra mente. Esto es importante, está en tu febril imaginación. Entonces, el pecado no es real. Tenemos que entender que al eliminar la idea de pecado es la causa, se va a eliminar el efecto que es el dolor, el miedo y la culpa, el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el ego nos dice, sí, cometiste errores, pero yo tengo un plan. El plan va a ser por medio del sufrimiento y eso fíjense que está en muchas religiones, que cuántas veces no merecemos sufrir por los errores que hemos cometido, pensando que en ese sufrimiento, que muchas veces se lleva incluso a dolor físico, va a estar nuestra expiación, el deshacimiento de ese pecado. Y aquí nos está diciendo, no, date cuenta que eso es tu imaginación. Si tú decides en un momento determinado, miren, yo lo he hecho, por ejemplo, hacer una peregrinación, hacer algo que no sea porque creas que eso te va a salvar o que te va a eliminar un pecado, porque el pecado no existe. Hazlo de una manera de decir, a ver, me voy a encontrar conmigo mismo, voy a ver cómo me siento, me quiero eliminar todos los pensamientos del mundo cotidiano, me quiero salir un poco de esto y meterme más en mí, en algo así, en autoindagación, por ejemplo, pero no pensando, o sea, no esperando, que la causa de hacerlo no sea el pensar que hemos pecado y que nos va a liberar ese sacrificio de algo. Entonces ya sí podemos hacerlo sin la idea de sacrificio, sino como un gusto, como un deleite.
Entonces, fíjense, en el primer párrafo nos dice, no obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Entonces tenemos que entender eso, que solamente tenemos errores para que sean corregidos. El error se corrige, el pecado va a tener efectos también. Y el efecto del pecado es culpa, miedo y dolor. Entonces, cada vez que sentamos culpa, miedo y dolor, vayamos un poco atrás y pensemos, ¿dónde está mi pensamiento erróneo de que he pecado, de que merezco este sufrimiento, de que tengo que pasar por esto para sentirme feliz? Que tienes que saber que la felicidad está en ti, ya, en este momento. Y entonces habría un punto aquí importante, es saber que todo lo que me sucede es una gran oportunidad para perdonar. Y entonces así nos salimos completamente del sistema del pensamiento del ego, de que piensa que lo que me sucede es un castigo muy merecido, sino decir, ok, estoy viviendo esta experiencia, ¿dónde perdono aquí? Entonces, aunque no me sea grata, ya empiezo a sentir una dicha dentro, de que le empiezo a ver un propósito. Entonces, y por supuesto, también podemos entender cuando son situaciones con personas, que si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y para todos, todos tenemos la felicidad dentro y todos en el camino de vivir en felicidad, se va haciendo así como por muchas vías. Nos equivocamos, regresamos hasta que nos damos cuenta de que la felicidad está dentro. Entonces así podemos entender que los errores de los demás, todos tenemos a la hora de la verdad el mismo interés de sentirnos bien, de estar en plenitud. Pero en eso a veces el error es tan grande, la idea de separación es tan grande que se hacen cosas completamente incongruentes, ¿no? Que no llevan a ninguna parte. Pero entonces ya desde esa comprensión ya se va a ver desde otra manera. Léanse la lección, que es maravillosa, y acuérdense que la voluntad de Dios para nosotros es felicidad. ¿Qué pasa? Si nosotros no asumimos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, significa que le tenemos miedo a Dios. Y no se puede amar aquello a lo que se teme. Ay, aquí ya me estaba despidiendo, pero les voy a decir algo. Si nosotros tenemos una percepción de Dios, de que está molesto con nosotros, de que, o sea, le tenemos miedo a Dios, entonces esa sensación de tenerle miedo a Dios nos genera mucha culpa. Nos genera mucha culpa, entonces la vamos a negar y lo vamos a proyectar afuera. Y les voy a decir algo, hay otra ley que es como es dentro es fuera, como es adentro es afuera. Por lo tanto, lo que yo veo afuera no es otra cosa que la proyección de dentro. Entonces da igual, si ya yo digo no, tengo miedo de que Dios me vaya a atacar, entonces niego que yo siento eso, digo, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y porque eso da mucho miedo, pero el miedo queda adentro. Entonces da igual lo que pase afuera, el miedo lo tengo dentro y se va a terminar proyectando en cualquier área de mi vida. Así que pedámosle al Espíritu Santo que nos integre esta idea de que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad, porque va a cambiar toda nuestra vida. Así que nos vemos en la próxima lección. Besos.